Buenos días, buenas tardes. El día de hoy les vamos a compartir lo que se hizo, en este caso para la cuenca del Medio Baudó. Vamos a presentar el pico de escorrentía, la evapotranspiración, el hidrograma y los hietogramas. Entonces, a continuación, mi compañero Fernando va a empezar. Cordial salud. Para este caso, lo primero que se realizó fue, ya después de haber tenido las precipitaciones máximas diarias, lo que se hizo fue multiplicarlo por un CP, que es un coeficiente, el cual depende, el cual va de 0,3 a 0,6 dependiendo de la intensidad que tenga, pues en ese sentido, la cuenca. Entre más alto sea el coeficiente SP, pues ese valor significa que no, hay una cuenca bastante lluviosa. En este caso, nosotros tenemos una cuenca, eh, se podría decir que bastante lluviosa, ya que está en una área boscosa con bosques húmedos tropicales. Bueno, en este caso, pues como podemos observar, vamos a hacer las curvas IDF, la construcción de las curvas IDF para las 4 estaciones. Como lo podemos ver ahí, están cada precipitación máxima de cada estación a cada precipitación máxima horaria. Bueno, lo siguiente que se hizo fue buscar las curvas IDF para cada estación en el IDEAM, ya que pues de estas curvas, sí, ya que de estas gráficas que nos da el IDEAM, se sacan dos valores, los cuales son constantes, son pertenecientes a las estaciones, el cual es T2 y X sub 0. Por favor, podemos bajar un poco, por favor. En este caso nosotros escogimos, pues como nuestras curvas, nuestras estaciones no tenían curvas IDF construidas en el IDEA, lo que hicimos fue coger una estación la más cercana posible a nuestra cuenca, en este caso es de Buenaventura, y con esos coeficientes de esta estación, con los coeficientes de X sub 0 y C1 y C2, perdón, comenzamos a construir nuestras curvas IDF. Lo primero que se hizo, bueno, ya después de haber tenido las precipitaciones máximas horarias, fue haber esta pues para cada tabla, o sea, para cada estación, fue haber sacado su desviación estándar, su promedio y sus cantidades de datos, ya que la cantidades de datos depende el YN y el Y sigma, ya que pues, son variables dependiendo de qué tantos datos tengamos pues, para hacer nuestra curva. Ya después de esto, por favor, podríamos bajar otro poco, como podemos observar ahí están las presentaciones de cada desviación de cada tabla. Y ya después de haber tenido la desviación estándar y todo esto, ya lo que se procede es, por ejemplo, a decir que una intensidad de 60 minutos, a reemplazarla en ecuación, para que la única incógnita sea C1, la cual va variando dependiendo del tiempo. Ya con esa ecuación, lo que hacemos es reemplazarla y ya con eso nos arrojan los datos de las estaciones. Como ya podemos ver, nos botan, como podemos ver, ahí están las curvas IF para cada estación debidamente señalada. Son muy parecidas, o sea, los datos dan muy, muy cercanos, por no decir iguales, me imagino porque están muy bien correlacionados en el trabajo anterior, la entrega pasada nos dio una correlación bastante cercana. Tenemos unas precipitaciones máximas no tan altas como se esperaba, pero sí son bastante altas de acuerdo a la zona que estamos trabajando. Abajo podemos ver la fórmula con la cual les estaba explicando para calcular el C1, el primer C1. Con este C1 hallamos la intensidad para 60 horas y pues ya el resto ya es, después de tener esa intensidad de 60 horas, ya es reemplazar los valores y ya comienza a arrojar la intensidad para 10, 20 y bueno, la cantidad de minutos que tengamos. En este caso nosotros construimos periodos de retorno de 3, 5, 10, 25, 50 y 100 años, que son los periodos de retorno que tienen las curvas IDF en el IDEA.
Bueno, para seguir en el segundo punto va a continuar mi compañero Bernal con la determinación del caudal pico de escorrentía. Bueno, sí, como lo acaba de decir mi compañero Fernando, vamos a determinar el caudal pico de escorrentía teniendo en cuenta pues las curvas IF y pues el método racional visto en clase, ¿no? Bueno, primero que todo vamos a saber qué es una escorrentía o un escurrimiento superficial, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa básicamente cuando hay una precipitación? Eh, Esa precipitación muchas veces se va a infiltrar por el suelo dependiendo de la capacidad de infiltración del suelo, ¿no? Si es el tipo de suelo, ya sea arcilla, limos o arena, ¿ok? Bueno, teniendo eso en cuenta, va a haber un punto donde el suelo no va a soportar más infiltración y va a hacer que el agua se vaya a transponer superficial. Entonces, lo que calcula la escorrentía es esa agua superficial que recorre la cuenca, ¿no? Entonces, bueno, así como una definición ya más técnica, podemos ver que el escurrimiento superficial, bueno, al exceso de precipitación que se desplaza sobre la superficie del terreno, bueno, como hemos dicho, por gravedad, ¿no? Dependiendo la pendiente de la cuenca, formando una red hidrográfica sobre el terreno, hacia el punto de drenaje del área de la cuenca. ¿Ok? Bueno, también una definición de cuenca, que es toda la superficie que colecta todo el agua y pues, los excesos de precipitación hacia un punto determinado del cauce. Bueno, entonces, eh, todo esto depende de, como dijimos anteriormente, el tipo de uso del suelo, ¿no? Y normalmente el caudal lo encontramos en metro cúbico sobre segundo o en litro por segundo, normalmente. Bueno, para la determinación de nuestro caudal pico, eh, se han desarrollado, bueno, varias fórmulas durante todo el tiempo, para ciertas características, ¿no? Para ello es necesario comparar distintos valores resultantes de su aplicación, como lo vamos a ver en el siguiente, y seleccionar una función de criterio profesional, que es la que nos corresponde a nosotros, que más se adapta a las condiciones particulares de la cuenca, la del medio Baudot. Ok, entonces, bueno, empezamos haciendo el hietograma, que es sacar eh, las barras que corresponden a la precipitación diaria frente a los años que ocurrió pues ese evento. Ese es el para la 1, ¿no? Bueno, eh, bueno, las primeras aproximaciones de la fórmula empírica, porque vamos a ver la fórmula del método racional, obviamente. Es un método muy sencillo. Se utiliza para las intensidades máximas de precipitación para estimar el valor de caudal máximo del hidrograma. Entonces, cabe recalcar que pues, se utiliza la intensidad máxima. Esto va de la mano con el tiempo de concentración. Entonces, se halla el tiempo de concentración y para este tiempo de concentración se calcula la intensidad, teniendo en cuenta pues la ecuación de caudal pico, que es igual al coeficiente de la escorrentía, que es dependiendo del tipo de suelo, lo que vamos a ver más adelante, al área de la cuenca, en la que tenemos el área de la cuenca, el coeficiente y la intensidad a la que se va a ver reflejado ese tiempo de concentración. Bueno, cabe recalcar que también eso se utiliza para aplicaciones agronómicas. Entonces, bueno, proseguimos a calcular el tiempo de concentración con la longitud del cauce principal. Tenemos una longitud del cauce principal de 21.328,63 metros con una pendiente de 0.0473. Bueno, nos ha salido que la reunión terminará en 10 minutos. Actualiza ahora para eliminar. Actualizar ahora. Bueno, calculamos el tiempo de concentración
la diferencia de alturas, bueno, tenemos la altura, la cota mínima que es 25 y la cota máxima que es 126 metros de altura, ¿no? Eso nos da una diferencia de 101. Eso lo procedemos a dividir para calcular la pendiente y nos da una pendiente de 0.04735. Mediante el método de Kirchhoff vamos a calcular ¿qué? El tiempo de concentración. Entonces la ecuación es 0.02 por la longitud del cauce a la 0.77 por la pendiente a la menos 0,385. Y nos dio un tiempo de concentración de 338.312. Bueno, cabe recalcar que se hizo para 2, 3, 5, 20, 25 y 50 años del tiempo de retorno. Entonces, bueno, aquí teniendo en cuenta la intensidad máxima para ese tiempo, ¿sí? Para ese tiempo, anteriormente datos de la cuenca, el coeficiente 1 y el coeficiente 2 y el X sub 0 son coeficientes netos de la cuenca. Entonces, se dispone a calcular, se calcula, bueno, el C. Al final de este punto vamos a ver unas tablas correspondientes pues a este coeficiente. Cabe resaltar que como no hay una especificación clara del tipo de suelo y el uso del tipo que se le está dando a la escorrentía de la cuenca, se utilizaron varios valores dependiendo de la velocidad, esto correspondiente a la pendiente. Entonces, para el tipo de pendiente, para el tipo de velocidad también, hay unos diversos tipos de suelo. Y para esos tipos hay un coeficiente. Entonces se tomó ¿listo? Entonces, bueno, para hacer como un ejemplo del primero, bueno, el C es 0,15, 20, 59, 59, ese se usó. La intensidad estaba en milímetros sobre hora, la la dividimos sobre 1000 para pasarlos a metros y la dividimos sobre 3600 para pasarla a segundos. Bueno, el área la que ya teníamos y multiplicamos estos tres términos y nos da un caudal de 449 metros cúbicos sobre segundo. Bueno, cabe resaltar que a medida que va aumentando el tiempo de retorno, aumenta también el caudal. ¿Listo? Bueno, aquí también se hizo para la estación número 1. El de la última fue 92.644.58 metros cúbicos sobre segundo, o sea, ya mucho más alto, ¿no? Muchísimo, muchísimo más alto. Bueno, entonces acá, bueno, eso fue cómo se tomaron las cotas. Vemos que la cota mínima es 25 y la cota máxima es 126. El área de la cuenca, y bueno, aquí para la estación número 2 se calcula el dietograma, se grafica el dietograma, se dispone a hacer lo mismo. Entonces, para un tiempo de retorno de 5 años se utilizó un coeficiente de seguridad de 0.88 y se dispone a calcular la cuenca. 3039.57. Lo mismo se hizo para la estación número 3. Se hizo el dietograma. Tiempo de concentración. Y se dispone a calcular el caudal pico. Lo mismo para el número 4. Se repite el mismo proceso. Y bueno, aquí es a lo que quería llegar. Bueno, en la siguiente tabla nos da que para pendientes de 0,3 tenemos pues unas velocidades de 0.31 para bosque en parte superior, para pasturas en 0.46 y para canal natural no definido, pues el canal, como su nombre lo dice, el caudal natural que está inalterado, ¿no? Que va su cauce normal, 0.31 metros sobre segundo. Bueno, aquí vamos, dependiendo del tipo de pendiente, vamos a ver el tipo de uso del suelo y el tipo de escorrentía para el suelo y el cultivo. Entonces, bueno, como anteriormente vimos unos coeficientes de 0.18 que con cálculos se aproximó mucho a este para tierra plana arenosa, luego también a este cultivos generales de franco arenoso, 0.36 para prados y pasturas, 25 para bosques y colinas y forestales, 0.60 para suelos desnudos. Bueno, 0.18, como vimos anteriormente, para bosque relativamente ondulado, bosque relieve quebrado, 0.21, 0.36 pastura relieve ondulado, 0.42 pastura relieve quebrado, cultivo relieve ondulado 0.60,
cultivo quebrado 0.72 y esos fueron todos. Entonces, lo que se hizo fue pues sacar como uno para cada uno, ya que el tipo de suelo que se utilizaba en la cuenca correspondía pues básicamente a los que aparecen en la tabla, ¿no? Bueno, ya sigue mi compañero Marín. Les va a explicar sobre la evapotranspiración. Bueno, buenos días. En este punto empezamos a ver que la evapotranspiración se realizó por dos métodos, el de Blaney y el de Thornwell. Esto se hizo para las estaciones las cuales teníamos pues, dentro de nuestro parque de aguas y se hizo primeramente sacando un promedio de las 4 estaciones de las precipitaciones del último año del 2018. Después decimos que la evapotranspiración es cuando el agua pasa al líquido en el que se encuentra almacenado, conducido y en el suelo, y también las capas más cercanas. Esto también se dice que el conocimiento de evapotranspiración es un factor determinante en un diseño de sistema de riegos, incluyendo para las obras de almacenamiento, conducción, distribución y drenaje. Especialmente el volumen es útil de la presa para tener los diferentes cálculos y hallar con los diferentes coeficientes. En este primer método vimos el de Blaney-Crady, que es un método el cual muestra la temperatura con las zonas de sol diarias y con un coeficiente el cual nos lo da pues, un coeficiente el cual se saca de una tabla dependiendo del cultivo y su ciclo vegetativo. El ciclo vegetativo es lo que dura en un cultivo en dar su cosecha o lo que dura cosechando. También con un coeficiente global de KG. Este coeficiente global pues depende del cultivo. También tenemos que escogimos los 4 cultivos más que más se dan en nuestro río, el cual es el Bajo Bautó. Primero mostramos que el arroz lo cogimos, lo cogimos en diciembre, ya que diciembre es el mes con mayor precipitación. Escogimos arroz de diciembre a marzo. También se escogió el plátano, se escogió el plátano y caña de azúcar, ya que son plantas perennes, las cuales son que todo el año dan cultivo, se pueden cultivar y no se caen ni se secan. El plátano tarda 9 a 12 meses. Escogimos 10 meses en los cuales fue diciembre a octubre. Para la caña de azúcar también escogimos de 3 a 4 meses, escogimos 4 meses de diciembre a marzo. Y para, bueno, en siguiente manera sigue el coeficiente. Ahí mostramos la tabla donde se calcula primero la luminosidad y la temperatura de mes. Ahí más abajo siguen los datos que se utilizaron y el Excel. Primero muestra las primeras precipitaciones, después muestra las temperaturas altas, la máxima y la mínima, y se establece un promedio para hallar la media. Abajo muestra la tabla, del cual se sacó el coeficiente respecto a la latitud que teníamos nuestra cuenca. Nuestra cuenca tiene una latitud de 6. Se interpoló entre los diferentes meses que daba el cultivo para sacar el KG de esta variación. Abajo muestra cómo, sigue abajo un momentico, por favor. Abajo muestra cómo se hizo para los diferentes cultivos. Se hizo para el arroz, para el maíz. Un momento, Marín, estamos haciendo, pues, como podemos ver, Zoom nos da un tiempo límite, entonces vamos a pausar la grabación y ya continuamos en la siguiente, un momento.